Bueno, buenos días a todos. Ya estamos en vivo. Gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Les quiero dar la más cordial bienvenida. Estamos nuevamente en Ecuador Quiere Vivir. Hoy tenemos una gran jornada donde vamos a hablar de temas importantísimos, porque como ustedes saben, siempre lo más importante para vivir libres es vivir informados. Hoy está con nosotros el psicólogo Juan Pablo Rojas desde Chile. Juan Pablo es psicólogo de la Universidad Católica de Chile. Aparte también es máster y doctor en Humanidades y Ciencias Sociales. Pero sobre todo lo que avala a Juan Pablo para estar en este espacio conversando con nosotros sobre disforia de género y transexualidad infantil es que es un investigador prominente en temáticas que tienen que ver con la disforia de género. Juan Pablo, te doy la más cordial bienvenida a este espacio, como lo hemos hecho con todos los otros invitados, testimonios profesionales y ponentes que hemos tenido acá, y esperemos que esta conversación que vamos a tener hoy tú y yo, pues sea también de aporte para alguien que puede estar buscando respuestas, luces, clarificación en este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Mucho gusto aquí desde Chile con 2 horas más, ¿cierto? Eh, Aquí te saludo y en 2 horas más llega el saludo allá al Ecuador, así que vamos a demorarnos un poquito, pero el Internet nos facilita las cosas, ¿cierto? Así que muy contento de estar aquí con ustedes, de aportar eh, lo que he podido estudiar, lo que me ha tocado conversar en otras ocasiones. Si les puede ser de ayuda, si les puede iluminar en algo, me doy más que feliz. Gracias también, Juan Pablo, por tu tiempo. Y sin antes también recordarles que pueden seguir todas nuestras transmisiones que quedan grabadas y colgadas en nuestro canal de YouTube, en Ecuador Quiere Vivir, y también que pueden hacernos llegar sus preguntas sobre estos temas y otros temas a nuestra cuenta en Telegram, a nuestro grupo en Telegram, donde pueden también hacernos llegar todas sus inquietudes, sus preguntas, y también si necesitan que hagamos algún programa sobre algún tema específico, también nos pueden poner en este espacio, ¿no? Previa selección de las preguntas, pues tendremos muchísimo gusto en darlas a conocer. Juan Pablo, empecemos a conversar sobre este tema porque últimamente hemos escuchado, no sé cómo será en Chile, yo estuve por Chile el año pasado, sé que ya ustedes tienen una ley un poco aprobada en este tema de transexualización de niños, pero casi que se está volviendo una tendencia mundial. Estamos escuchando en muchas partes, ya este es un término que se está un poco normalizando. Pienso también que hemos entrado en un proceso de desensibilización sistemática, donde poco a poco nos han ido introduciendo por medio de series, por medio de películas, por medio del debate, el debate social también, que se ha ido un poco inflamando con este tema de los niños trans. Entonces quisiera para empezar este diálogo que nos puedas iluminar un poco referente a este término. ¿De dónde viene? ¿Esto existe? ¿Es real? ¿Qué está detrás de todo esto? Muchas gracias, Miguel, por la pregunta. Eh, en lo que tú relatabas, primero quiero señalar que es cierto que hay un aumento y que se podría hablar de una transexualización de la niñez. Eh, Hay datos que avalan esto. Por ejemplo, en Londres hay una clínica que se dedica especialmente a la disforia de género. Y en los últimos 10 años ha habido un aumento de un 3.500% en la demanda de tratamiento para, para el transitar hacia el otro sexo, para recibir tratamiento hormonal y reconocimiento social como como niños del otro sexo. 3.500%. O sea, es una cifra que, o sea, digamos, no es producto de un periódico sensacionalista. Los más serios autores de la literatura de disforia de género están asombrados ante este aumento impresionante de la cantidad de demanda, la cantidad de niños que se declaran ser trans, la cantidad de niños que consultan para poder llevar una vida social según el sexo o el género que ellos
experimentan ser. Eh, entonces uno se pregunta, ¿por qué este crecimiento tan explosivo? Y los autores de la ciencia también se han preguntado por qué. Y por supuesto que no se atreven a dar una única respuesta, pero, pero dicen que una de las posibles causas sea la, como muy bien decías tú, la exposición a contenidos relacionados con transexualidad y también la normalización social, ¿cierto? El hecho de que cada vez se vea como algo normal, como algo que está dentro de los cánones de la salud mental común y corriente, ¿cierto? Como que, yo tengo un niño trans, ya, es como que no pasara nada más que eso, como que si fuese un dato, eh, cuando la verdad es que, eh, digamos, un niño con estas características que se llama disforia de género, eh, la verdad es que la pasa muy mal. Es es una vivencia muy dolorosa. Se sabe que, se sabe que mucho el sufrimiento psíquico, la cantidad de trastornos de depresivos, de trastornos ansiosos que se dan en más del doble que en la población sin disforia de género. Eh, ¿Para qué hablar, Miguel, de la suicidabilidad, que refiere a la ideación suicida, a los intentos de suicidio, que en esta población compuesta por niños con disforia de género, en algunos estudios llega hasta 41%? Entonces uno dice, esto independiente, claro, hoy, aquí hago una declaración de principios. Respeto completo a todas las personas que tengan algún tipo de disforia de género, no dejan de ser personas, van a ser respetables por ello. Pero lo que no podemos ignorar es que esta vivencia les hace sufrir mucho y requiere una cantidad de cuidados que la mayoría de las personas no la requiere. Eh, Entonces, por eso, cuando digo normalización, es como que se hiciera la vista gorda a todos estos asuntos, es como que se mostrara que la posibilidad de transitar hacia el sexo contrario fuese una cosa muy tranquila, muy obvia, muy fácil, muy normal, entendiendo normal como, desde el punto de vista estadístico, esto ni siquiera alcanza a ser el 1% de la población, ¿cierto? Entonces, todo eso colabora en que más niños, más jóvenes, más adolescentes, que la están pasando mal, que traen algún tipo de vulnerabilidad, en algún momento se pregunten, ¿será que mis problemas se deben a que en realidad soy una niña encerrada en un cuerpo de niño? La pregunta les entra, le empieza a dar vuelta en el psiquismo y no se les va nunca, ¿cierto? Y por ahí entra la persona a dudar y finalmente a convencerse. Perdón, te De he hablado hecho, de muchos temas juntos en este segundo. no, Eh, no, muchas gracias, Juan Pablo. Realmente es bastante iluminador todo esto que estás diciendo y me lleva un poco a conectarme. Si es tanta la dimensión de inestabilidad que se presenta en la persona, y me imagino también que a través de la práctica de la intervención terapéutica que tú realizas y de los casos que has conocido, conoces de cerca este sufrimiento que bien dices que la persona experimenta. Entonces resulta un poco distante poder comprender por qué existen organismos internacionales como la OMS y alguno otro que está empeñado como en eh, plantear de forma diferente estos temas, ¿no? Y hacerlos ver como que realmente no fueran un tema de salud pública, por ejemplo, que debe preocupar en temas de salud para poder prevenir o para poder ayudar a la persona. O sea, eso realmente es sí, inconcebible. aquí hay dos tipos de respuesta posible. Una que es bien pensada y otra que es más mal pensada, ¿cierto? La bien pensada, eh, que creo que nos corresponde mantener dentro de lo posible, mientras no haya mucha evidencia de otra cosa distinta,
es que muchas de las personas que luchan por los derechos de las personas que llaman trans, lo hacen de buena fe. Eh, Son conscientes de una cosa que también es real, que durante muchos años las personas que se han sentido, que han tenido disforia de género han sido maltratadas, han sido excluidas, han sido rechazadas, han sido invisibilizadas. Y en ese sentido, las demandas de los movimientos LGBT han logrado un asunto que es positivo a mi manera de ver. ¿Cuál sería? Eh, que ya nadie pueda discriminar a estas personas llevándosela libre de culpa, ¿cierto? Que el tema esté en la palestra, que ya nadie pueda maltrate a otro por ser trans, maltrate a otro por tener una atracción sexual al mismo sexo. Digamos que estos movimientos han abierto la posibilidad de que personas que se sienten así puedan sentirse tranquilas, puedan sentirse como que no les van a pegar en la calle, porque aquí en Chile hay casos dramáticos todavía, donde personas con estas características las golpean, las tratan mal, las denigran, simplemente por algo que ellos sienten y que no han elegido sentir, ¿me explico? Entonces es muy injusto. Y desde ese punto de vista yo entiendo que las personas que buscan defenderlos quieran, entre otras cosas, además de que no los discriminen, que no los maltraten, hacer o mostrarles, hacer sentir a la sociedad que esto es algo normal. Eh, de buena fe, me lo espero yo, como diciendo, oye, esto es una cosa más dentro de las posibilidades y punto. Eh, y yo creo que ahí cae una falacia, que es que la idea de que para que alguien se sienta aceptado y bien recibido, hay que decirle que no tiene problemas. Esa es una falacia, ¿cierto? Puedo decir, ha pasado en el ámbito, por ejemplo, me meto en problemas, perdón, aquí sí es que me meto en problemas con alguien, pero con el ámbito esto de la discapacidad física, que hace mucho tiempo, por lo menos en Chile, no sé en tu país, se viene hablando de que no es discapacidad física, son capacidades diferentes. ¿Qué es lo que busca este cambio del lenguaje? Normalizar, decir que no hay ningún problema porque son capacidades distintas, así como uno es bueno para el fútbol, otro es bueno para el básquetbol y otro es bueno para capacidades diferentes, le llaman, ¿cierto? Eh, Claro. entonces, ¿cuál es la idea? De que para que se sientan más bien, más aceptados, más contenidos, más dignos, hay que decirles que no tienen ningún problema. Y aquí hay un menosprecio, perdón que lo diga, porque al decirle a la persona, tú no tienes ningún problema, estoy invisibilizando que, por ejemplo, no puede caminar. ¿Y cómo no va a ser eso un problema? O que le falta un brazo, ¿cómo no va a ser eso un problema? Por supuesto que yo puedo entender que una persona sin piernas o sin brazos es digna, puede estudiar, puede comer, puede hacer miles de cosas, puede llevar una vida normal, pero con harta ayuda. O sea, no podemos ser tan ciegos como para decir que eso es algo, digamos, similar a las personas que tienen piernas. Perdón que me meta con un tema que no era el tema, pero lo que quiero decir es que la falacia consiste en que para hacer sentir acogido, tengo que normalizar. Cuando lo cierto es que yo puedo sentir a alguien acogido sin decirle que lo que no es. Por ejemplo, imagínate que estuviéramos en un país racista, entonces llega alguien con la piel negra, yo le dijera, ah, te voy a aceptar, entonces tú eres blanco. Estoy mintiendo. La persona es de piel negra, de piel morena, y si le quiero aceptar, le tengo que aceptar aceptando como es también. Claro, Entonces, entiendo cuando que yo... lo que tú dices, Juan Pablo, es la realidad objetiva que no puedo negar. O sea, si llegas a un Ese país es el tema. donde la Entonces, mayoría es de raza negra, o sea, no vas a poder negar que tú no eres de raza negra, porque es lo que estoy por más viendo, de es que la yo quiera realidad objetiva. hacerle sentir acogido, entonces, ¿qué pasa aquí con la disforia de género? Yo quiero que un niño con disforia de género se sienta cómodo, se sienta acogido. Le tengo que decir entonces que lo que le pasa a él es algo común y corriente, que es una variante más como lo que los demás compañeros viven, cuando él se da cuenta que lo que le pasa a él le pasa a muy poca gente. Cuando él se da cuenta, todos los días, cuando se va a duchar, que lo que mira en el espejo no le gusta. Y se da cuenta que eso no le pasa a sus compañeros. Se da cuenta que no le, o sea, hay muchas complicaciones objetivas de este diagnóstico de la disforia de género, que, que si decimos que es una normalidad, una especie como de vida alternativa sin problemas, estamos poniendo una venda en los ojos. O sea, por favor,
todas las personas con disforia de género en algún momento de su vida van al psicólogo, piden ayuda, no se entienden, la pasan mal, se sienten discriminados aunque no lo sean. Sienten una especie de rechazo hacia su propio cuerpo. Eso es una tremenda fuente de sufrimiento. Y además hay que decir otra cosa. Las personas con disforia de género sufren en países donde su condición está normalizada, como en países escandinavos, en países norteamericanos, y también sufren en países donde no está normalizado. O sea, no es el factor de la normalización social lo que les hace sufrir. Hay una especie de incongruencia vital en ellos. Imagínate que su cuerpo, piensen todos los auditores en la importancia que tiene el cuerpo propio en la vida. Sentir que no te gusta tu cuerpo, sentir que estás en un cuerpo equivocado, ¿cómo no va a ser una fuente de sufrimiento? Y perdón que sea duro, las personas dicen, ok, voy a tomar hormonas, voy a operarme para tener un cuerpo más parecido al sexo con el cual me identifico. Ok, pero eso no cambia la conformación de las células van a seguir siendo del sexo original. Entonces, si tú naciste hombre y te sientes mujer, y para ello, para acomodarte a lo que te sientes, te extirpas los genitales, te pones plástico en la parte superior del cuerpo, etcétera, y te tratas de parecer una mujer, vas a parecer una mujer. Posiblemente sí, pero cada una de las células de tu cuerpo va a seguir diciendo que eres hombre. Y eso no se puede cambiar. Entonces, lo que quiero decir es que hay una incongruencia vital, una especie de dificultad con el propio ser intrínseca. Y eso es fuente de mucho malestar. Por eso es que la mayoría de las personas con disforia de género toman medicamento para la ansiedad, para la depresión, van al psicólogo continuamente en una gran cantidad. Es cierto que las personas sin disforia de género también acudimos al psicólogo, también, pero no son los mismos porcentajes. ¿Me explico? Entonces, con esto quiero decir que más favor les hacemos reconociéndoles a ellos con su sufrimiento que diciéndoles, no, tú no tienes ningún problema, simplemente naciste en un cuerpo equivocado. ¿Qué es eso del cuerpo equivocado? Eso también es un relato, es una historia para que se sientan bien, pero que no tiene ningún fundamento científico. O sea, si queremos ponernos serios y objetivos, pues, seamos científicos, seamos objetivos. Pero si vamos a empezar a inventar historias, relatos para que la gente se sienta bien, entonces reconozcamos que estamos inventando historias. Claro, eso sería como lo coherente, ¿no? O sea, poder. Ahora, me gustaría recapitular un poco para poder como ir dejando las ideas bases. Ahora que estábamos hablando de los organismos internacionales y de este sistema de normalización, tú estabas comentando que, claro, esto puede ser por la necesidad que existe como de la reivindicación de los derechos de esta minoría, ¿no? Y obviamente dentro de eso están también los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos, el derecho a la vida, el derecho al acceso a la educación, a la salud, que obviamente por ser personas, por ser seres humanos, o sea, deben de tenerlo. Pero por otro lado también está el tema de la presión que puede haber en medio de todo esto también para, como tú decías, para normalizar en base a un falso criterio, ¿no? Porque obviamente yo no puedo decirle a otra persona, en base al ejemplo que tú decías, bueno, si estás en un país donde la mayoría es de raza negra y tú eres blanco, entonces obviamente no vas a ser blanco, no vas a ser negro, vas a ser blanco siempre, ¿ya? Entonces, por un lado está lo que tú decías como esta necesidad de la reivindicación de los derechos, y por eso es que hemos empezado a hablar continuamente o hemos empezado a escuchar que hay organismos internacionales que hablan sobre estos temas. Pero por otro lado, ¿cuál sería otra de las causales que hacen que en este momento, digamos, este grupo humano, este pequeño grupo humano que experimentan este tipo de situación, esté como en la... ¿Aló? ¿Me quedé trabado? Sí, aquí estoy. Parece que hubo Sí, una pequeña caída. dame 3 segundos, voy a enchufar el computador porque lo tenías enchufado. Sí, Ya, bueno, sí estamos te entendí. conversando con Juan Pablo
Juan Pablo es psicólogo de la Universidad Católica de Chile y también es un investigador prominente en temáticas que tienen que ver con disforia de género. Entonces, lo que te planteaba Juan Pablo es, ¿qué otra intención está oculta detrás de esto de querer como normalizar el tema transexual? Mira, si nos ponemos mal pensados, yo aquí voy a hacer una declaración. O sea, cuando empezamos a hablar de esto, yo tengo que salir un poco del ámbito científico, que es el ámbito que yo manejo más, ¿cierto? Yo me manejo más con lo que son las investigaciones con las personas con disforia de género, eso. Si nos preguntamos por qué está pasando esto, tenemos que entrar en otro tipo de temas que yo abiertamente declaro que exceden al tema científico, ¿cierto? Primero, antes que nada, ¿cierto? Entonces, uno nota que hay una especie de agenda mundial. O ¿Ya? sea, no es casualidad que muchos países al mismo tiempo estén entrando estas leyes, estén entrando estas presiones, estos grupos lobby de presión. Tampoco uno puede desconocer que estos grupos reciben muchísimo dinero y aportes desde el extranjero. Por lo menos en Chile, por ejemplo, se sabe que las fundaciones o grupos más importantes que trabajan por el movimiento LGBTI reciben mucho dinero desde afuera. Tienen mucha gente trabajando. Entonces, cuando uno ve esto, uno se pregunta, ¿habrá un plan orquestado? ¿Habrá una mente, habrá un grupo de personas que está empujando una agenda? Y uno empieza a mirar y uno dice, a ver, claro, la ONU, la OMS, dentro de las condiciones que ponen para que los países se mantengan o para que consigan algunas cosas y algunos convenios, es que echen adelante una agenda que incluye este tipo de características, es decir, avanzar en más de inclusión, de normalización de estos temas. Y uno entonces puede decir, mirando esto, que sí, hay una especie de red mundial, hay un plan que está siendo empujado, que hay mucho dinero involucrado, ¿cierto? ¿Para qué lo hacen? Y aquí yo aquí en esta área estoy hablando de cosas que no corresponden a mi ámbito científico, pero ¿qué cosas he escuchado? Gente que dice que detrás de esto hay movimientos que están buscando detener el crecimiento demográfico. ¿Cuál sería la idea de estos movimientos? Que mientras más personas, digamos, mientras menos personas haya que sean heterosexuales, menos uniones fértiles existen, entonces nacen menos hijos y entonces la demografía disminuye. ¿Se entiende la idea? Sí, 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 se entiende Esa perfectamente. es una de las ideas que yo he escuchado. Otra, bueno, que son más conspiracionistas, ¿cierto? Como magnates estadounidenses, he escuchado nombres como George Soros, Bill Gates, que estarían detrás de cambios tremendos que al final les vendría siendo como un negocio, porque detrás de todas estas cosas se esconden, por ejemplo, muchos costos que tienen que ver con eh, cirugías estéticas para personas con disforia de género, tratamientos hormonales que son caros, entonces alguien tiene que comprar esos tratamientos y hay que pagarle a alguien para que los dé. Eh, Todo el tema de, eh, no sé, uno podría por ahí pensar que hay beneficios económicos para algunos grupos, otros pensarán que quizás eh, distrayendo a la gente con estos temas, pueden ocuparse de temas políticos sin tener contrapeso, porque si es que la gente está más preocupada de estos asuntos que de los temas políticos, dejan pasar asuntos de política. En fin, he escuchado muchas como teorías conspiracionistas o de mal pensamiento respecto a qué puede estar pasando aquí. Yo prefiero pensar que la mayoría de la gente que está involucrada en esta lo hace de buena fe, lo hace buscando el bienestar de las personas, pero sin quererlo, y este tema también yo quiero hablar harto, sin quererlo, a veces no les ayudan. ¿A qué me refiero? Cada vez es más común, Miguel, y hay más testimonios que, por ejemplo, están recogidos en papers y también en testimonios en YouTube, donde se puede encontrar un nuevo grupo de personas que se llaman los detransicionadores, llamados D-trans, D-transition. ¿Cuál es la idea de los D-transition?
gente que a edad muy temprana fueron animados a transitar identificándose con el sexo contrario, y que después de algunos años viviendo una vida, entre comillas, trans, se dan cuenta que eso fue un error, se dan cuenta que en realidad ellos sí se identifican con su sexo biológico y entonces tienen que hacer ahora un regreso, una detransición para volver a identificarse con su sexo biológico. El año 2017-2018 ya había un testimonio de un chico australiano que primero era hombre, después se operó y todo para ser mujer, eh, y después quiso volver a ser hombre. Y ese chico tuvo que emigrar del país porque no soportaba que la misma gente que lo identificó primero como hombre, después que lo aceptaron como mujer, ahora ellos tuvieran que aceptarlo nuevamente como hombre. Era muy difícil. Y casos como estos hay cada vez más. Hace poquito escuché un caso maravilloso en YouTube de un chico muy valiente que hablaba en un programa que está dirigido justamente por una mujer trans y que le preguntaba sobre el asunto y el chico decía, claro, yo pensaba que todos mis problemas se iban a solucionar cuando yo transitara. Yo tenía problemas sociales, eh, tenía problemas como de seguridad personal, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? Que 3 años este chico fue trans, es decir, era primero una mujer, durante 3 años vivió como hombre y después se dio cuenta que quería volver a ser mujer. El mayor drama es que no le habían crecido los pechos, ¿cierto? Eh, y la voz se le había puesto ronca por las hormonas masculinas. Entonces, ahora es una mujer que habla ronco y es muy chocante. Y ella reconoce que le es muy difícil esto. Entonces, lo que quiero decir es que hay un nuevo grupo de gente que está saliendo cada vez más exponiéndose a nivel social. Eh, y, y justamente la temática es que les hubiera gustado que hubieran sido más cautos, que no les hubieran animado a transitar tan rápido, que les hubieran ofrecido otras opciones. Eh, Cosa que no pasó. Entonces, cuando ocurre todo esto, de que, de que les animan muy temprano, transita rápido, ven acá, tú te sientes mujer, ya, ven, transita, listo. Entonces, a veces se le hace un flaco favor. ¿Me explico? Claro. O sea, Juan Pablo, básicamente lo que preocupa, y por lo menos lo que preocupa actualmente también en el debate aquí en Ecuador, es la imposición y como esta especie de totalitarismo al momento de hablar de estos temas, porque tal como tú lo acabas de manifestar, estas personas en algún momento hubieran deseado haber tenido también como alternativas, caminos para poder haber manejado esta situación y a la vez también como poder haber sido iluminados o incluso hasta detenidos en algunos casos de hacer el proceso de hormonización o de transexualización. Y lo que estamos debatiendo actualmente aquí en Ecuador es que por medio de la redacción de un nuevo Código de Salud, nuestra Asamblea Nacional ha enviado al Ejecutivo, al presidente, un Código de Salud que, entre otras cosas, introduce el tema de cambios de sexo para niños, ¿no? Y eso se conecta también porque dentro de la coyuntura, dos personas del mismo sexo que tienen bajo su cuidado la potestad de un niño, están pidiendo poder realizar un proceso de transexualización con este niño y esto lo están pidiendo presionando por medio de la Corte Constitucional del Ecuador. O sea, digamos, lo están haciendo por un mecanismo de presión, por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les permita a ellos poder hacer este proceso con el niño. Entonces, aquí ya entramos a otro punto del debate y de la consideración dentro de este tema, porque se introducen dos conceptos. El primero es niños y el segundo es trans, que es lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Y
Y obviamente yo también creo que ahí hay un juego de palabras y de manipulación, porque obviamente es un término que es como bastante sensible para muchos de nosotros. O sea, creo que a ninguna persona le gusta ver a un niño sufrir. A ninguna persona le gusta saber que un niño está siendo abusado, que un niño está siendo violado, o que un niño está padeciendo, o que un niño está pasando hambre. Creo que a todos nos sensibiliza eso. Entonces, cuando unimos estos dos conceptos, cuando unimos el concepto niños o niñez y lo unimos al término transexual o trans, entonces cuando unimos niños trans, tenemos una mezcla de conceptos que también a nuestra mente, a nuestro arquetipo profundo, le llega algo así como, claro, un niño pobrecito se siente niña, pero realmente está en el cuerpo de un niño. Entonces, todo eso a veces nos hace pensar como en falso, ¿no? Como tener esta concepción un poco mezclada, y eso también se va alimentando de todo el discurso político, mediático, de organismos internacionales, de los lobbies LGBTs que tenemos en cada uno de nuestros países. Entonces, en cuanto a esto, ¿cuál sería la consideración que debemos tener al momento de hablar de niños o niñez trans? Lo primero que me gustaría preguntarte en esa línea, Juan Pablo, sería, ¿los niños trans realmente existen? Porque dentro de eso también tengo la impresión de que nos están haciendo creer de que ese niño nació así, o sea, que ese niño nació transexual. Mira, lo que sí existe son niños que por diversos motivos, por diversas cosas, llegan a sentir rechazo hacia su cuerpo y a querer identificarse con otro sexo. Eh, si a esto le llaman trans y lo normalizan, estamos hablando de un juego de palabras, porque lo que en realidad desde el punto de vista psicológico se llama esto se llama disforia de género. Y la disforia de género es una problemática de salud mental. Entonces, lo que corresponde allí no es hablar de que él nació así o no sé qué, sino que lo que corresponde es una investigación psicológica con cada niño que llega así. Hay que revisar. En algunos casos, Miguel, hay algunos factores que son biológicos. Por ejemplo, se sabe que hay algunas personas que nacen con mutaciones en los genes sexuales, de lo que se deriva un trastorno del desarrollo corporal. Entonces parecen, efectivamente, pueden parecer exteriormente como mujeres, pero son hombres. Esto, lo que antiguamente se llamaba intersexuales, o sea, perdón, hermafrodita y todo eso. Y esto, si es que te lo hacen pasar por la palabra trans, es un error. Esto es otro problema. En algunos otros casos hay exposición a hormonas durante la gestación dentro del útero. La madre, por ejemplo, tomó algún medicamento o estuvo expuesta a alguna hormona que, que influyó en la masculinización o feminización del niño que llevaba en el vientre. En algunos otros casos, Miguel, hay causas que son sociales, por ejemplo, la crianza de los padres. Hay padres que inconscientemente crían a un hijo varón como mujer. Inconscientemente digo, porque nadie conscientemente va a hacer eso. O algunos también inconscientemente crían a su hija mujer como varón. Eh, También está la influencia de los compañeros de curso, del colegio, que le dicen por ejemplo, en Chile es muy de moda que cuando hay un niño que es más sensible, que es menos brusco, le dicen, es niñita, es niñita. Entonces le van metiendo la idea de que él es raro, de que es niñita, etcétera, y eso puede llegar a creer que en realidad es niña. Y además hay factores psicológicos, Miguel. Hay algunos casos en que en realidad el niño no es que tenga disforia de género o sea trans, sino que en realidad lo que tiene es que tiene un trastorno del espectro autista, lo que se llama TEA. Y que es un TEA que se ha enfocado en temas de temas de disforia de género, sin serlo. Hay otros casos en los cuales hay una inmadurez cognitiva que puede llevar a algunos niños a tener inseguridades sobre su propia sexualidad, su propia identidad de sexo, su propia identidad de género. Y
En fin, te he mencionado hasta aquí como 6 o 7 factores que pueden llevar a un niño a sentirse incómodo con su sexo y a querer identificarse con el otro. Cuando entra aquí un tercero y bautiza eso, dice, este es un niño trans, está entrando con un lenguaje que, como dices tú, ya empieza a cambiar los arquetipos de la persona, empieza como a permear en el ámbito como de las creencias, ¿cierto? Lo que en realidad ahí tenemos, digamos, descriptivamente es un niño que se siente niña, por ejemplo, o una niña que se siente niño por distintos motivos. Llamarle a eso trans es dar muchos pasos. Me explico, es como ya bautizar y como ya decir que no hay nada más que hacer. Cuando en realidad, en muchos casos, Miguel, si es que uno con paciencia revisa estos factores que pueden estar influyendo y uno trabajar esos factores sin meterse en el tema de disforia de género, muchas veces los niños de manera espontánea dejan de interesarse por las temáticas de disforia de género y nunca más tienen problemas para identificarse con su sexo biológico. Entonces, cuando entran estas leyes que dan tantas facilidades para la transexualización de la infancia, lo que va a pasar es que muchos niños que no iban nunca a ser trans ni a tener disforia de género, lo que les va a pasar es que van a tener esta disyuntiva, van a entrar en esta temática y quizá el día de mañana se van a arrepentir. Van a ser estos transicionadores que yo les estaba comentando que cada vez se están dando más a nivel mundial. Por eso es que es grave. Estamos en algunos casos empujando a algunos niños que no iban a ser trans a ser trans. Estamos empujando a familias que quizás iban a resolver el tema de una manera mucho más sencilla a pasar por un calvario de hormonas, de terapia, de cirugías, etcétera, que van a llevar a una cosa muy difícil cuando quizás el niño no tenía que haber pasado por eso. Claro. Y en este sentido, Juan Pablo, ¿cuál sería el peligro o cuáles serían los peligros o las consecuencias que traería de someter a un niño a un proceso de transexualización? Bueno, el niño probablemente va a vivir muchos años confundido con este asunto. Entonces, si es que el día de mañana quiere volver a identificarse con sexo biológico, le va a ser mucho más difícil. Imagínate tratar de aprender a ser hombre a los 15 años después de haber vivido 7 años como mujer. Qué difícil para uno que nació hombre. Segundo peligro. Lo tenía en la punta de la lengua. Sí, aquí está. Que imagínate que el problema era un trastorno del espectro autista. Imagínate que lo que pasaba con el niño en realidad no era que tuviera disforia de género, parecía disforia de género, pero en el fondo lo que había era un trastorno del espectro autista. Entonces, llega donde el psicólogo dice, bienvenido, ¿tú cómo te llamas? Pablito, ya, desde ahora te llamarás Marta, y siéntete cómodo, no sé qué, porque tú siempre has sido una mujer encerrada. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el niño se va de la consulta teniendo disforia de género y el tema del trastorno autista queda escondido, queda relegado, queda oculto. Entonces el niño va a vivir muchos años esta problemática de la disforia de género, o como algunas prefieran llamarle de manera más ideologizada, niñez trans, etc. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el trastorno del espectro autista, el TEA, va a pasar piola, como se dice en Chile, va a pasar por debajito, y no le van a poder ayudar al niño con lo que realmente tiene. Entonces, digamos que empujar hacia esa dirección invisibiliza todos aquellos problemas que pudieron haber llevado al niño a confundirse. Por ejemplo, en algunos casos dramáticos, no, atención con lo que voy a decir, no estoy diciendo que todas las personas con disforia de género hayan pasado por esto, pero a mí me ha tocado conocer casos directamente de niños que han optado inconscientemente por tener disforia de género cuando en realidad lo que le está pidiendo es en la casa. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, una niña que quiere ser varón, que quiere tener el pelo cortito, vestirse como hombre, lo que puede ser que esté ocultando es que ella está siendo abusada en la casa, ¿cierto? Y que esto de parecer hombre lo hace para que no la abusen. ¿Me explico? Porque pareciendo hombre quizás es menos atractiva para el abusador.
Entonces, lo que quiero decir con esto, atención, no estoy diciendo que todos los casos sean así, porque ya me han dicho, oye, tú dices que todo, no son todos los casos. Estoy diciendo que en algunos casos lo que está detrás es una situación de abuso. Si es que yo recibo a este paciente en mi consulta y le digo, ya, tú eres hombre, te vas a llamar Pedro, no sé qué, lo que estoy haciendo es empujar a esta niña a una vida trans y estoy permitiendo que el abusador siga abusando. Invisibilizo el problema. Eso es lo que yo quiero, lo que es delicado en todo esto, que al empujar una agenda que facilita los diagnósticos de disforia de género, se oculten muchos trastornos que puedan estar por detrás. Y eso a nivel de salud mental es muy peligroso. Y también estaba pensando ahora, Juan Pablo, ¿qué pasa con ese niño que es sometido a un proceso de transexualización y que por esta multicausalidad de factores que tú mencionas, no ha llegado todavía a la adolescencia? O sea, la adolescencia, que es un proceso crítico humano donde hay todo un tema hormonal, biológico, una especie de despertar, y versus un niño de 7 u 8 años que es sometido a un proceso de transexualización. O sea, me pongo a pensar qué pasa cuando ese niño llega a la adolescencia, donde obviamente van a aparecer características sexuales primarias y secundarias que se van a agudizar muchísimo y que probablemente van a llevar a esa persona a replantearse seriamente la situación. Claro, y eso obviamente es muy difícil, pues Miguel. Imagínate lo difícil que debe ser para alguien transitar para identificarse con el sexo contrario y después tener que ir para atrás. Lo que decía antes, muy difícil. Eh, las investigaciones dicen que alrededor del 80% de los niños que tienen disforia de género en la infancia, en la adolescencia, en la adultez van a dejar de tenerlo. ¿Se entiende? Pero eso hay que entenderlo en el contexto de que no se le está empujando ni normalizando hacia la vida trans, ¿cierto? Es decir, si al niño se le mira, se le acompaña con un tratamiento que se llama watch and see, es decir, observa y mira y espera, ¿cierto? Es mucho más probable que ese niño termine reconciliándose con su cuerpo, que si desde chico se le dice que tú eres mujer, tienes que ser reconocida como mujer, etcétera, que en ese caso es mucho más difícil que la persona logre hacerlo. Entonces, estamos jugando con la identidad sexual de los niños, esto es súper delicado. Te voy a pedir que me des 2 minutos, Miguel. Sí, hasta eso vamos recordando, y primero agradecerles, veo está bastante concurrida el auditorio en nuestra transmisión en vivo. Les quiero agradecer a todos por acompañar esta transmisión. Si usted no puede verla ahora, puede verla también, no solamente esta transmisión, sino también el resto de transmisiones que hemos realizado que están en nuestro canal de YouTube, para que usted pueda estar completamente informado. Juan Pablo, entonces ahora me gustaría preguntarte un poco, porque yo me he dado cuenta en la redacción de este nuevo Código de Salud de, del Ecuador, me he dado cuenta de que obviamente se plantean muchas cosas en términos muy superficiales y muy románticos, ¿no? Y incluso se habla mucho de la niñez trans apelando a las emociones y a los sentimientos de las personas, obviamente para lograr de parte de la opinión pública una especie de aceptación. Pero muy pocas veces se le dice a la gente lo que sucede con un niño que ingresa a un proceso de transexualización. Entonces, me gustaría saber si de pronto podrías explicar un poco qué es lo que sucede cuando se coge a un niño y se empieza a desfragmentar el diseño original. Mira, el tratamiento que está más de moda entre los psicólogos, terapeutas, psiquiatras en el mundo es el tratamiento de empujar al niño hacia normalizar lo que él siente, invitarlo a que su cuerpo se acomode a su manera de sentir, eh, y animar a la familia a que el niño sea reconocido socialmente como el niño se siente. Eh,
Digamos, esto es la que yo le llamo la psicoterapia del tránsito. Cuando un niño llega así a la consulta y el psicólogo, la terapeuta, la psiquiatra le dicen, bueno, lo que aquí pasa es que tú eres un niño trans, en realidad tú eres una mujer que está en el cuerpo de hombre, tú vas a vivir mucho mejor si es que tú te vives como mujer, a que si vives como hombre, etcétera. El niño en primer momento experimenta un alivio. ¿Por qué experimenta un alivio? Porque hace mucho rato que el niño viene sintiendo rechazo hacia su cuerpo, viene sintiendo deseos de ser quien no es. Entonces, cuando un profesional le dice que él puede ser quien no es, que él puede rechazar tranquilamente su cuerpo, lo primero que siente es una especie de alegría y relajo, ¿cierto? Por fin alguien me dice que estoy en lo correcto en mi manera de sentir. Y entonces viene lo que se llama una especie de luna de miel trans. Durante muchos años el niño va a estar feliz de que, por ejemplo, si es que este es un niño, o sea, un cuerpo masculino y se siente mujer, va a estar feliz con que le llamen como mujer, con que le digan Marta, con que lo inviten a cumpleaños de mujeres y él vaya, con que todos le digan que es mujer, con usar falditas, va a estar feliz. ¿Cierto? Porque todavía no llegan los cambios de la adolescencia. Entonces, ese tiempo se llama luna de miel trans, y ese tiempo no hay problemas, la persona es como que está feliz en su nueva identidad eh, y se siente bien, y de hecho reclama a por qué la gente no me reconoce así si yo soy tan feliz ahora, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿qué está pasando? Se le está apoyando a este niño que se siente mujer a que sea mujer, todos los terapeutas están diciéndole que es mujer, la familia ahora le dice que es mujer, la familia ha iniciado también procesos en el colegio, en la escuela, para que los maestros, los compañeros siempre le digan que es mujer. Eh, y entonces todo parece normal, ¿cierto? Porque además que la diferencia entre un niño y una niña de 8 años es mucho menor a la diferencia entre un joven y una mujer de 14. Es todo más atenuado, entonces no hay mucho problema psicológico en esa etapa. ¿Me explico? Eh, ¿Qué es lo que viene? Cuando van apareciendo los primeros signos de pubertad, se les suele administrar lo que se llaman los bloqueadores hormonales. Son unas hormonas muy potentes que bloquean el desarrollo normal en este caso, de las hormonas masculinas. Entonces, este niño no desarrolla mucho carácter secundario, no desarrolla vello, no crecen sus genitales, no sale barba, etcétera. ¿Y por qué se usa esto? Para que el niño no sufra al ver que su cuerpo es tan masculino, ¿cierto? Entonces se le bloquea lo masculino del cuerpo. Y cuando el niño o cuando el terapeuta juzga que es tiempo, ahora le empiezan a dar hormonas femeninas directamente. Ya no solamente los bloqueadores masculinos, sino que ahora le hacen una hormonización femenina con progesterona y estrógenos. Eso lleva a que el niño desarrolle caracteres secundarios femeninos. Los niños les crece algo de busto, desarrollan un poco, es increíble, pero un poco de caderas. Eh, entonces, realmente el cuerpo se feminiza. Y ya cuando cumple una edad que los médicos consideran que es suficiente y que el niño ya está afianzado, lo que se le ofrece es la operación, es decir, extirparse el pene y hacerse una especie de orificio que haga las de vagina, ¿cierto? Eh, a la vez que toda la vida va a tener que permanecer tomando hormonas femeninas porque su cuerpo no las produce normalmente, y a la vez que va a tener que estar todo el tiempo con terapia psicológica y con terapia psiquiátrica para que no caiga en depresión, no caiga en ansiedad, sepa manejar las dificultades, etc. Se sabe que estos tratamientos hormonales tienen algunos riesgos asociados, por ejemplo, de infarto al corazón y otros tantos. Eh, También se sabe que los tratamientos quirúrgicos tienen algunos riesgos, pero no importa. Lo que importa a este grupo de terapeutas es que este niño logre vivir como mujer toda su vida y que logre decir que lleva una vida feliz y normal. ¿Pero a punta de qué? Claro, a punta de estar todo el tiempo tomando hormonas femeninas, todo el tiempo bloqueadores, constante cirugía y constante terapia de apoyo psicológico de por vida.
esa es un poco la idea y el camino que sigue un niño, entre comillas, trans, ¿cierto? Un niño que en realidad tiene disforia de género. Si es que en el camino no quiere transitar, si es que en el camino no hace un intento de suicidio y no muere, ¿cierto? Va por ahí. Este es más o menos el camino perfecto de una persona trans, ¿cierto? Y después, por supuesto, cuando ya es adulto y ha logrado llevar esta vida, entre comillas, trans, le piden que sea activista y que también vaya a su testimonio de que en realidad siempre ha sido mujer, que el cuerpo no es lo definitivo, que lo importante es lo que uno siente, etcétera, etcétera. Y esto se empieza como a desparramar, porque ahora resulta que hay un testimonio, ¿cierto? Una persona que dice serlo. A mí me tocó una vez debatir en un debate con una persona que parecía hombre y todo, y que claro, decía que cuando chico era mujer. Y claro, entonces al final la gente se identifica más con él porque él decía, mira, yo he sido victimizada, a mí me han tratado mal. Entonces la gente tiende a identificarse con el sufrimiento de las personas así y terminan comprando, digamos, la emoción, ¿cierto? De empatía, y entonces toman los argumentos de él sin examinarlos rigurosamente. Eh, yo no tengo problemas, yo me llevo muy bien con personas trans. En ese día hicimos muy buenas migas con esta persona que me persiguió respetuoso y todo, pero en el fondo desde la ciencia yo no puedo avalar esta historia de que pueden hacer alguien en un cuerpo equivocado. Eso no es biología, eso no es ciencia, eso es una interpretación eh, de, de una situación. ¿Me explico? A propósito de lo que mencionas, de que no puedes hablar si decía que una persona se equivocada. Una pregunta que nos ha llegado de alguien que está viendo la transmisión en vivo y nos está diciendo, el nuevo Código de Salud dice que los cambios de sexo están sugeridos para personas que están en estado de indeterminación sexual. ¿A qué se refiere con eso? Esto de aquí es un término que se introdujo dentro del nuevo Código de Salud y que algunos también asambleístas de mi país están mencionando, y he visto también que forma parte del discurso mundial hablando sobre este tema trans, ¿no? Conectar lo transexual con la indeterminación sexual. Entonces, es como muchas personas, muchos asambleístas también, algunos activistas políticos, dicen, no es eso, sino que hay personas que nacen con indeterminación sexual. ¿Realmente es posible que una persona nazca con indeterminación sexual? Eso es lo que yo te decía que se llamaba antiguamente hermafroditismo, a lo que ahora le llaman intersexualidad cuando se habla más ideologizadamente, pero lo que se conoce en la ciencia médica como anomalías del desarrollo sexual. Eso consiste en alguna mutación genética que hace que cuando, por ejemplo, el ginecólogo saca al bebé del vientre, diga es un y no pueda determinar fácilmente, ¿cierto? Claro. Eso ocurre en menos del 1% de la población y eso obedece a algún tipo de mutación genética. Entonces son personas que, por ejemplo, son hombres a los que les falta pene o son mujeres que tienen un clítoris muy pronunciado que parece pene. Entonces, ¿qué pasa? Que uno a simple vista no sabe qué son. Ahora, lo cierto es que si uno hace un análisis cromosómico, un análisis genético, uno puede saber si son hombres o mujeres. Y eso es lo que cuenta. Entonces, por más de que un hombre, por distintos motivos del desarrollo, nazca con un pene pequeño o sin pene, sigue siendo hombre genéticamente. Y atención, Miguel, hace mucho tiempo que en todas partes se permiten operaciones de este tipo. O sea, se permite que a este tipo de hombres se le añada un pene falso, o que mujeres que nacen con un clítoris muy grande que parece pene se lo extirpen. Esto hace mucho rato que lo hacen los médicos. El tratamiento de lo que tú llamas indiferenciación sexual hace mucho tiempo que está permitido, no hay que hacer ninguna ley para que lo permitan, o sea, hace mucho tiempo que este asunto del hermafroditismo se ha manejado.
¿cierto? Y hay protocolos, etcétera. Lo que pasa es que algunos usan este asunto a favor para llevar el agua a su molino, ¿cierto? Entonces dicen que como esto se da, entonces también esto hay que permitírselo a las personas que tienen disforia de género. Y ahí hay un salto lógico, ¿cierto? Es un argumento malo a nivel racional, pero que es muy efectivo porque apela a la emoción, ¿cierto? Tengo otra pregunta para ti, enviada por alguien que está viendo la transmisión ahora. Dice, ¿qué recomendarías a un papá o a una mamá que dice que tiene un niño trans? Ya, y Miguel, y yo creo que esta es la última pregunta, te tengo que ir dejando, Sí, lamentablemente, ha sido muy ahora ya interesante. terminamos. Mira, si los papás ya están ideologizados, o sea, ya han ido a ver a un psicólogo que dice que lo que su niño pasa es que su niño es trans, que en realidad es una mujer en cuerpo de hombre o viceversa, etcétera, hay muy poco que se les pueda decir. Ellos probablemente ya están casados con la idea y probablemente se quieran volver activistas. Y aunque tú le muestres la evidencia científica, les muestres los papers, es muy difícil disuadirlos. Si los papás están en la duda, han escuchado argumentos y quieren saber más, yo lo que les diría es que vean lo que dicen los estudios científicos, que no se dejen llevar por lo que digan los activistas de ningún lado. Atención, Miguel, también hay activistas de repente del otro lado que llegan con argumentos fundamentalistas, carentes de ciencia. Y aquí lo que necesitamos, Miguel, es realidad, juicio de realidad, ciencia, lo que dicen los expertos. Entonces, y cuando hablo de expertos, hablo de expertos científicos que estudian esto de manera desapasionada. Y cuando uno mira los estudios, ¿qué es lo que uno ve? Que la mayoría de los chicos que tienen algún tipo de disforia de género en la infancia se les va a quitar. Entonces yo a esos padres les diría, no se preocupen, asesórense bien, busquen un psicólogo que sea, o un psiquiatra, o un terapeuta que sea de su confianza, de su línea valórica, y que ojalá sea una persona que esté al día con los estudios científicos, que no se ponga a inventar, ¿cierto? Que no se ponga a contar cuentos bonitos para ningún lado. Y le diría a esa persona que sean cautos, que esperen y que no tomen decisiones a tan temprana edad de las que se podrían arrepentir toda la vida. Que más bien sean precavidos, que tiendan a esperar, que tiendan a buscar otras cosas, que no vean a su hijo como simplemente como un niño con disforia de género trans. El niño tiene muchas más aristas en su vida, tiene muchos más temas. Y quizás que revisen con un psicólogo cómo está el tema social, cómo se lleva con los compañeros, cómo está la relación de los padres. ¿Es un buen matrimonio? ¿Están pasándola mal entre ellos? ¿Cómo es el tema de la violencia en la casa? Revísenla. Les diría que revisen si es que hay algún trastorno de desarrollo autista, perdón, del espectro autista, si es que hay algún tema cognitivo. Les diría que si acaso no es una confusión de un tiempo nomás, no se apuren en poner rótulos, mi hijo es trans, si es que todavía no ha pasado tiempo, si es que todavía no es consistente. En fin, lo que yo les animaría es que antes de tomar una decisión que va a ser dura, difícil y quizás que va a marcar a su hijo para toda la vida, sean cautos, esperen, se asesoren de manera desapasionada con personas que conozcan los estudios científicos y yo les recomendaría que traten de esperar. Ese es mi consejo. Juan Pablo Rojas, desde Chile, muchas gracias por tu participación en este espacio de Ecuador Quiere Vivir. Siempre nos podremos encontrar en otro momento para seguir conversando sobre estos temas y otros temas Sí, que claro. atañen en esta situación. Y a todos ustedes que han seguido esta transmisión, también les agradezco muchísimo por su participación. Recuerden que hoy, mañana y siempre Ecuador quiere vivir. Nos vemos. Hasta pronto. Miguel, un gustazo y feliz de seguir hablando en otro momento, que espero que les sirva. Mucho gusto. Cuídate, Juan Pablo. Nos vemos. Chao. Chao.